Hola, Susan por acá para conversar sobre la conservación del suelo. Vamos a abordar esta temática respondiendo qué es el suelo y por qué es importante, cuáles son buenas prácticas agrícolas para la conservación de este ecosistema y cuáles son prácticas complementarias enfocadas en conservar la biodiversidad del ecosistema suelo. Lo primero que tenemos que tener claro es que estamos hablando del ecosistema más biodiverso del planeta. Imagínense que hay más organismos vivos en una cucharada de suelo sano que gente en todo el planeta. Bajo este panorama, no es de extrañarse que existan montones de interacciones entre los organismos que viven ahí y que cumplan funciones vitales que están directamente relacionadas con los ciclos biogeoquímicos. Ciclos que se ven muy directamente influenciados por el suelo y sus interacciones son el ciclo biológico, pues se regula la dinámica de la materia orgánica y los ciclos de nutrientes, es decir, la fertilidad del suelo, el ciclo atmosférico a través de la retención de carbono que influencia directamente los regímenes climáticos y el ciclo hidrológico por el efecto de la estructura física de los suelos en los regímenes hídricos. El suelo y sus organismos refuerzan la salud de las plantas y animales y su interacción con ellos crean una red compleja de actividades ecológicas denominada red trófica edáfica. Ahora bien, existen buenas prácticas agrícolas para la conservación del suelo. Vamos a tomar como base el Manual de Agricultura Sostenible con énfasis en biodiversidad y cambio climático, donde se caracterizan las medidas según el plazo de implementación, siendo las medidas de categoría A las que se implementan hasta 2 años, categoría B hasta 3 años y categoría C hasta 5 años. Vamos a explicar entonces estas principales buenas prácticas para la conservación del suelo. La primera es el análisis y control de erosión, cuyos principales objetivos son la determinación de cómo influyen las características del sitio en la pérdida del suelo. Otro objetivo es identificación de las áreas que podrían erosionarse o que están erosionadas, para que en un último objetivo podamos implementar prácticas de conservación del suelo. La segunda buena práctica agrícola enfocada en conservación del suelo es el control de arbences por métodos no químicos, cuyo objetivo principal es conocer las diferentes técnicas y métodos que se pueden utilizar para eliminar el uso de herbicidas. Debemos de recordar que los organismos que viven en el suelo son muy susceptibles a los cambios en su hábitat. Por eso es importantísimo que disminuyamos al máximo la cantidad de insumos químicos que utilizamos en la actividad. Una tercera buena práctica agrícola es la cobertura vegetal viva. Implementar cobertura vegetal viva es básicamente utilizar y conocer los beneficios de las plantas que a veces mal llamamos malezas y que están presentes en la plantación para que creemos una capa de cobertura sobre el suelo y que de esta forma podamos eliminar las problemáticas relacionadas con los suelos desnudos. Cuando estas plantas están ahí colocadas de forma intencional, podemos suprimir los efectos adversos de plantas arbences no deseadas, vamos a mejorar también la estabilidad del suelo, vamos a retener y a disminuir la escorrentía y de esta forma entonces podemos garantizar que el suelo se mantenga equilibrado. Otra muy buena práctica agrícola para la conservación del suelo es la labranza de bajo impacto, entendida dentro de diferentes niveles. Podemos hacer labranza cero, donde estamos hablando de sembrar directamente, labranza mínima, cuando disminuimos de forma consciente las pasadas de la maquinaria, y labranza de conservación, donde aprovechamos los residuos de la cosecha para crear una cama que ayude a la reincorporación también de residuos orgánicos. Incorporando estas metodologías, podemos resolver problemáticas de erosión,
compactación de los suelos, pérdida de materia orgánica y alteración de los ciclos de los cultivos. Para implementar todas estas medidas que hemos mencionado, existen pasos básicos que no debemos de olvidar. Un primer paso es el análisis inicial de las condiciones físicas. Por ejemplo, si vamos a implementar la buena práctica agrícola de análisis y control de erosión, tenemos que entender elementos del sitio, como por ejemplo precipitación, los vientos, la topografía, qué coberturas vegetales existen, qué contenido de materia orgánica tenemos en nuestro horizonte A, textura y densidad aparente del suelo. Un segundo paso es la valoración de acciones posibles. Cuando queremos implementar el control de arbences por métodos no químicos, lo que debemos es primero caracterizar las especies de malezas presentes y determinar cuáles tienen aptitudes para convertirse en cobertura vegetal que va a ser integrada o incorporada intencionalmente en la plantación. Eso nos lleva a estar listos para un paso 3, en el cual vamos a definir cuáles son las acciones que van a componer nuestro plan de acción. Un ejemplo muy concreto, vamos a crear un mapa donde ya vamos a colocar las áreas donde vamos a implementar o a sembrar las especies arbences que hemos identificado que tienen potencial como cobertura vegetal viva. El cuarto paso, no menos importante, es capacitar a las personas colaboradoras que van a ser las encargadas de implementar el plan de acción que definimos en el paso 3. De manera adicional, no se pueden olvidar prácticas que se engloban en temáticas un poco más grandes, como por ejemplo la nutrición responsable, donde tenemos medidas todas categorizadas como básicas, como la fertilización según análisis de suelo, el utilizar abonos orgánicos líquidos y sólidos o reincorporar residuos orgánicos. Tenemos también otra gran temática que es la recuperación y conservación de la biodiversidad. Acá tenemos como, por ejemplo, medidas en categoría A, como es el establecimiento de viveros con especies nativas de la zona. En categoría B, como la garantización de las zonas de protección de los cuerpos de agua o la identificación de poblaciones exóticas invasoras. Y categoría C, como el establecimiento de rutas de conectividad. Sin dejar de lado, por supuesto, acciones para el manejo integrado de plagas y enfermedades, como la rotación de cultivos y el uso de bioinsumos. Todas estas prácticas se pueden implementar con guías o materiales disponibles en la web, como por ejemplo el Manual de Agricultura Sostenible con énfasis en biodiversidad y cambio climático, que es al que he hecho referencia anteriormente, la guía para una buena práctica agrícola de la Oxfam o la guía para buenas prácticas para la gestión y uso sostenible de suelos en áreas rurales. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que el suelo es la base de los agroecosistemas, que existen materiales para la implementación paso a paso de medidas que ayudan a garantizar el capital natural en el largo plazo y que las buenas prácticas agrícolas relacionadas con la conservación del suelo van a mejorar la rentabilidad y resiliencia de los agroecosistemas. Siempre es un placer para mí poder compartir con ustedes. Espero que nos veamos pronto.